Amanda Torres había contado 17 pasos desde la cama 12 hasta el ascensor cada noche durante 4 años, pero a las 3:47 de la mañana vio a Jonathan Hayes arrastrando los pies por ese sendero en su bata hospitalaria. Imposible, ya que había firmado su certificado de defunción a las 11:32 de la noche y ayudó a llevar su cuerpo a la morgue. Su cadáver yacía 3 pisos abajo, etiquetado y catalogado, mientras algo que llevaba su rostro caminaba hacia la salida. Antes de sumergirnos en el escalofriante relato de esta noche sobre algunas partidas que ocurren mucho después de que terminan las horas de visita y algunos pacientes que se niegan a aceptar sus órdenes finales de alta, asegúrate de presionar ese botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas nuestras últimas historias terroríficas que prueban que algunos viajes no terminan solo porque el corazón deja de latir y los monitores se quedan planos para siempre. El Hospital General Mercy había sido el hogar profesional de Amanda durante 4 años, tiempo suficiente para desarrollar el tipo de instintos clínicos que surgían de trabajar innumerables turnos nocturnos en ambientes donde se tomaban decisiones de vida o muerte en las horas silenciosas, cuando la mayoría de las personas estaban seguras durmiendo en sus propias camas, soñando con preocupaciones mundanas que parecían triviales comparadas con los dramas médicos que se desenvolvían diariamente dentro de estas paredes estériles, donde el sufrimiento humano y la esperanza se intersectaban de maneras que desafiaban tanto la ciencia como la fe. Su reputación entre el personal de la unidad cardíaca se había construido sobre competencia inquebrantable, resistencia emocional y una habilidad misteriosa para predecir cuáles pacientes sobrevivirían sus hospitalizaciones y cuáles requerirían la guía gentil que venía con aceptar el final de la vida con dignidad y gracia, entendiendo que la muerte no era una falla médica, sino una transición natural que requería tanta habilidad para navegar como cualquier intervención que salvara vidas. La estructura de 7 pisos del General Mercy había sido su universo desde graduarse de la escuela de enfermería, cada piso representando una especialidad diferente y un tipo diferente de crisis humana, pero la unidad de cuidados cardíacos del 7º piso se había convertido en su dominio por elección y experiencia en lugar de asignación aleatoria. La unidad cardíaca operaba bajo reglas diferentes que otras partes del hospital, con sus propios ritmos dictados por la naturaleza impredecible de las enfermedades del corazón y la tecnología compleja requerida para monitorear y tratar condiciones que podían matar pacientes en minutos si no eran manejadas apropiadamente por profesionales de la salud experimentados que entendían el balance delicado entre intervención agresiva y cuidado compasivo de consuelo. El camino de Amanda hacia la enfermería cardíaca había sido moldeado por la historia médica de su propia familia, ya que su abuelo Eduardo Torres había muerto de un ataque masivo al corazón cuando ella tenía 16 años, un evento que había ocurrido en casa sin acceso al tipo de cuidado cardíaco especializado que podría haber salvado su vida si los servicios médicos de emergencia hubieran estado disponibles en su comunidad rural, donde el hospital más cercano estaba a 47 millas por carreteras montañosas que se volvían intransitables durante tormentas invernales, cuando vehículos de tracción en las 4 ruedas no podían navegar las curvas cerradas cubiertas de hielo que separaban su villa aislada de las instalaciones médicas modernas. Su decisión de especializarse en enfermería cardiovascular había sido motivada por su deseo de proporcionar el nivel de cuidado experto que podría hacer la diferencia entre vida y muerte para pacientes enfrentando el tipo de emergencia cardíaca que había reclamado la vida de su abuelo, mientras ella observaba impotente desde el marco de la puerta de su habitación, incapaz de hacer algo, excepto tomar su mano y rezar que los paramédicos llegarán a tiempo para salvarlo.
La memoria de la muerte de Eduardo había perseguido a Amanda durante toda su educación de enfermería, impulsándola a sobresalir en cursos de fisiopatología cardíaca, donde aprendió sobre los mecanismos intrincados que controlaban el ritmo cardíaco y la circulación sanguínea, y a buscar rotaciones clínicas en unidades de cuidados intensivos, donde podía ganar experiencia con el equipo avanzado de monitoreo e intervenciones farmacéuticas que podían prevenir el tipo de muerte cardíaca súbita que había llevado a su abuelo lejos de su familia, durante lo que deberían haber sido muchos más años de memorias compartidas y sabiduría pasada de generación en generación. Su desempeño académico había sido ejemplar, ganando reconocimiento de instructores que apreciaban su combinación de curiosidad intelectual y madurez emocional que la preparó para trabajar en ambientes de cuidado de la salud, donde la experiencia técnica tenía que balancearse con compasión genuina por pacientes y familias enfrentando crisis médicas que amenazaban todo lo que valoraban en la vida. La familia Torres había inmigrado a Texas desde México cuando Amanda tenía 8 años, trayendo con ellos tradiciones culturales que enfatizaban lazos familiares fuertes, respeto por ancianos que poseían sabiduría acumulada a través de décadas de experiencia, y creencias espirituales que reconocían conexiones entre los vivos y los muertos que se extendían más allá del entendimiento religioso convencional hacia reinos que la medicina moderna raramente reconocía, pero que sin embargo influían la sanación y el morir de maneras que no podían medirse a través del monitoreo electrónico o pruebas de laboratorio. Su abuela, Rosa Torres, había sido conocida por toda su comunidad como alguien que poseía sensibilidad a la presencia espiritual y podía a menudo sentir cuando miembros de la familia estaban en peligro o angustia, aun cuando estaban separados por grandes distancias y no tenían medios de comunicación convencional para alertarla sobre sus circunstancias. La conciencia espiritual de Rosa había incluido la habilidad de reconocer cuando las personas se estaban preparando para morir, a menudo días o semanas antes de que sus condiciones médicas indicaran que la muerte era inminente, un don que la había hecho invaluable para familias que necesitaban tiempo para prepararse para la pérdida y decir adiós a seres queridos que se acercaban al final de su existencia terrenal. Hablaría sobre ver visitantes alrededor de personas moribundas, parientes fallecidos que habían venido a ayudar a sus seres queridos a hacer la transición de vida a muerte, guías espirituales que proporcionaban consuelo y tranquilidad durante el proceso aterrador de liberar apegos terrenales y moverse hacia cualquier existencia que los esperara más allá de la vida física, donde dolor y sufrimiento ya no definirían su experiencia diaria. Según el entendimiento de Rosa, que había sido pasado a través de generaciones de mujeres en su familia que habían servido como sanadoras tradicionales y consejeras espirituales, la muerte no era un evento instantáneo, sino más bien un proceso gradual durante el cual las personas liberaban lentamente sus conexiones con la vida terrenal mientras mantenían lazos espirituales con aquellos que amaban hasta que estuvieran listos para completar su viaje hacia el más allá. A veces los muertos no comprenden que ya no pertenecen a este mundo, había explicado Rosa a menudo a Amanda durante su infancia, hablando en la mezcla de español e inglés que caracterizaba conversaciones dentro de familias inmigrantes que estaban preservando herencia cultural mientras se adaptaban a la sociedad americana y sus enfoques diferentes hacia la espiritualidad y la muerte. A veces los muertos no entienden que ya no pertenecen a este mundo, especialmente cuando murieron antes de completar trabajo importante o decir adiós a personas que amaban. Estas almas permanecen conectadas a preocupaciones terrenales hasta que terminan lo que sea que los trajo a esta vida en primer lugar y pueden necesitar ayuda de los vivos para entender que su tiempo aquí ha terminado y deben seguir adelante a la próxima etapa de su existencia.
Estas creencias culturales inicialmente habían parecido folclore para Amanda durante su educación de enfermería, que había enfatizado práctica basada en evidencia y enfoques científicos hacia la atención al paciente, que dejaban poco espacio para explicaciones sobrenaturales de fenómenos inusuales que no podían replicarse en entornos de laboratorio controlados o explicarse a través de investigación médica revisada por pares publicada en revistas prestigiosas que formaban la base de la práctica moderna de cuidado de la salud. Su entrenamiento había sido comprensivo y riguroso, enfocándose en fisiopatología cardiovascular que explicaba cómo se desarrollaba y progresaba la enfermedad cardíaca, intervenciones farmacológicas diseñadas para optimizar la función cardíaca a través del manejo preciso de medicamentos y sistemas de monitoreo tecnológico que preparaban a enfermeras cardíacas para trabajar en ambientes médicos sofisticados donde la vigilancia electrónica y el análisis de datos en tiempo real podían significar la diferencia entre supervivencia y muerte para pacientes cuyos corazones estaban fallando en mantener circulación adecuada a órganos vitales por todos sus cuerpos. El programa de enfermería que Amanda había completado había sido uno de los más respetados en el estado, conocido por producir graduados que podían funcionar efectivamente en ambientes médicos de alto estrés, mientras mantenían la estabilidad emocional necesaria para proporcionar cuidado compasivo a pacientes y familias enfrentando condiciones que amenazaban la vida. El currículo había incluido rotaciones clínicas extensas en unidades de cuidados intensivos cardíacos, departamentos de emergencia y áreas de recuperación quirúrgica, donde estudiantes ganaban experiencia práctica con el equipo médico complejo y protocolos de tratamiento que definían la medicina cardiovascular moderna. El desempeño de Amanda durante estas experiencias clínicas había sido sobresaliente, ganando elogios de preceptores que reconocían su habilidad natural para permanecer calmada durante emergencias médicas mientras proporcionaba el tipo de evaluación detallada del paciente que permitía a médicos hacer diagnósticos precisos y decisiones de tratamiento. Pero sus 4 años de trabajar en cuidado cardíaco en General Mercy gradualmente le habían enseñado que la muerte era a menudo más compleja de lo que los libros de texto médicos sugerían, involucrando factores psicológicos y espirituales que no podían cuantificarse a través de monitoreo hemodinámico, ecocardiografía o pruebas de laboratorio que medían enzimas cardíacas y balances de electrolitos. Había presenciado suficientes incidentes inusuales para entender que algunos aspectos del morir existían más allá de los límites de la medicina basada en evidencia, particularmente durante el período de transición, cuando pacientes estaban liberando sus conexiones con la vida terrenal, mientras su conciencia se movía hacia cualquier existencia que los esperara, después de que sus cuerpos físicos ya no pudieran sostener vida a través de procesos fisiológicos normales que los habían mantenido vivos por décadas antes de que enfermedad o edad comprometiera su habilidad para mantener función biológica independiente. Su experiencia clínica había incluido numerosos casos donde las condiciones de pacientes habían cambiado de maneras que desafiaban explicación médica, particularmente durante las horas inmediatamente alrededor de la muerte, cuando familias reportaban experiencias inusuales que parecían involucrar comunicación con parientes fallecidos que habían venido a ayudar a sus seres queridos a hacer la transición de vida a muerte. Estos reportes inicialmente habían sido atribuidos a alucinaciones relacionadas con el duelo o los efectos psicológicos de estrés y privación del sueño en miembros de la familia que habían estado manteniendo vigilias al lado de la cama por días o semanas, observando a sus seres queridos luchar con enfermedades terminales que gradualmente despojaban sus capacidades físicas mientras dejaban sus personalidades y memorias intactas hasta las etapas finales del proceso de morir. Sin embargo, la consistencia de estos relatos a través de diferentes familias, trasfondos culturales y condiciones médicas
Eventualmente había convencido a Amanda de que algo más allá del entendimiento médico normal estaba ocurriendo durante el proceso de morir, algo que la sabiduría espiritual de su abuela la había preparado para reconocer y respetar en lugar de desestimar como aberración psicológica. El Hospital General Mercy había sido construido en 1978, diseñado según los estándares arquitectónicos que caracterizaban instalaciones de cuidado de la salud construidas durante finales del siglo XX, cuando la tecnología médica estaba avanzando rápidamente y los hospitales se estaban convirtiendo en centros cada vez más sofisticados para intervenciones médicas complejas, en lugar de lugares simples donde gente enferma descansaba mientras sus cuerpos sanaban naturalmente con asistencia tecnológica mínima. El diseño del edificio había enfatizado funcionalidad y eficiencia, con unidades de cuidado de pacientes arregladas para facilitar flujos de trabajo de enfermería, mientras proporcionaba acceso a tecnologías diagnósticas y de tratamiento que apoyaban medicina cardiovascular comprensiva, incluyendo laboratorios de cateterización cardíaca, donde médicos podían visualizar arterias coronarias y realizar intervenciones para restaurar flujo sanguíneo a músculo cardíaco dañado, suites de electrofisiología donde ritmos cardíacos anormales podían diagnosticarse y tratarse, e instalaciones quirúrgicas equipadas para procedimientos cardíacos complejos que podían reparar o reemplazar válvulas y vasos cardíacos dañados. La unidad cardíaca había sido posicionada en el 7º piso para proporcionar acceso óptimo a laboratorios de cateterización, suites quirúrgicas e instalaciones de cuidados intensivos que eran esenciales para tratar condiciones cardíacas serias, requiriendo intervención inmediata y monitoreo continuo por equipos de especialistas que podían coordinar planes de tratamiento complejos, involucrando múltiples medicamentos, dispositivos de soporte mecánico y procedimientos quirúrgicos diseñados para restaurar o apoyar función cardíaca en pacientes cuyos corazones estaban fallando debido a varias formas de enfermedad cardiovascular, incluyendo enfermedad de arteria coronaria, disfunción de válvula cardíaca y cardiomiopatía que progresivamente debilitaba el músculo cardíaco hasta que ya no podía bombear sangre efectivamente por todo el cuerpo. La historia de 47 años del hospital había presenciado miles de pacientes cardíacos, variando desde personas experimentando sus primeros ataques al corazón, que podían tratarse exitosamente con medicamentos y procedimientos menores, hasta individuos con enfermedad cardíaca avanzada, que requerían hospitalizaciones repetidas para manejo de deterioro cardiovascular progresivo, que eventualmente llevaría a muerte, a pesar del cuidado médico óptimo proporcionado por equipos de cardiólogos, cirujanos cardíacos y enfermeras especializadas que entendían la fisiopatología compleja del fallo cardíaco y la efectividad limitada de tratamientos disponibles para enfermedad cardíaca en etapa terminal. La unidad cardíaca había desarrollado una reputación por proporcionar cuidado excepcional a pacientes con condiciones cardíacas complejas, combinando experiencia tecnológica con el tipo de atención compasiva de enfermería que ayudaba a personas y familias lidiar con crisis médicas serias que amenazaban no solo salud, sino la vida misma, reconociendo que el cuidado cardíaco efectivo requería atención a necesidades psicológicas y espirituales, junto a intervención médica y monitoreo. La población de pacientes de la unidad había incluido personas de todos los caminos de la vida, representando trasfondos culturales diversos, circunstancias socioeconómicas y creencias personales sobre salud, enfermedad y mortalidad que influían sus respuestas al tratamiento médico y su habilidad para lidiar con el estrés emocional de enfermedad cardíaca seria. Cada paciente había traído su propia historia médica, dinámicas familiares, tradiciones culturales y preocupaciones personales que influían su respuesta al tratamiento
y su habilidad para participar en toma de decisiones médicas que podían determinar si sobrevivían sus eventos cardíacos o sucumbían a condiciones que habían estado desarrollándose gradualmente durante años o décadas antes de finalmente requerir hospitalización e intervención médica intensiva. Jonathan Hayes había sido admitido a la unidad cardíaca 6 semanas antes con fallo cardíaco congestivo avanzado que había progresado al punto donde su corazón ya no podía bombear sangre efectivamente por todo su cuerpo, creando síntomas que incluían falta de aire severa, que hacía actividades simples como caminar a través de una habitación, sentirse como escalar una montaña, retención de fluidos que causaba hinchazón dolorosa en sus piernas y abdomen que hacía difícil encontrar posiciones cómodas para dormir o sentarse, y fatiga tan profunda que no podía realizar actividades básicas de la vida diaria sin experimentar dolor en el pecho, y arritmias cardíacas peligrosas que podían potencialmente desencadenar muerte cardíaca súbita si no se monitoreaba y manejaba cuidadosamente por profesionales médicos experimentados. Su condición había requerido manejo médico agresivo, incluyendo medicamentos intravenosos diseñados para fortalecer la acción de bombeo de su corazón, mejorando la contractilidad del músculo cardíaco dañado, drogas diuréticas administradas en dosis cuidadosamente calculadas para remover fluido excesivo de su cuerpo sin causar desequilibrios peligrosos de electrolitos, y monitoreo continuo de su ritmo cardíaco y presión sanguínea, usando equipo electrónico sofisticado que podía detectar complicaciones potencialmente fatales en segundos de su ocurrencia y alertar al personal de enfermería para implementar intervenciones de emergencia. El señor Hayes había tenido 72 años cuando fue admitido, un carpintero retirado que había pasado 48 años construyendo hogares y estructuras comerciales por toda la región antes de que su condición cardíaca lo hubiera forzado a parar de trabajar 3 años antes, cuando sus síntomas se habían vuelto demasiado severos para permitirle continuar el trabajo físico que había sido su sustento y su fuente primaria de identidad personal y satisfacción durante toda su vida adulta. Su historia médica había incluido 2 ataques cardíacos previos que habían dañado porciones significativas de su músculo cardíaco, reduciendo su habilidad para bombear sangre efectivamente y creando tejido de cicatriz que interfería con conducción eléctrica normal a través de las cámaras cardíacas, múltiples procedimientos de cateterización cardíaca que habían revelado enfermedad extensa de arteria coronaria, afectando todos los vasos mayores, suministrando sangre a su músculo cardíaco, y tratamiento continuo con numerosos medicamentos incluyendo beta bloqueadores, inhibidores ACE y diuréticos diseñados para optimizar su función cardíaca y prevenir deterioro adicional, mientras manejaba los síntomas que estaban gradualmente limitando su habilidad para mantener vida independiente. La progresión del fallo cardíaco de Jonathan durante su hospitalización de 6 semanas había sido gradual pero implacable, con su función cardíaca declinando a pesar del tratamiento médico óptimo que incluía los medicamentos más avanzados disponibles para manejo de fallo cardíaco, atención cuidadosa al balance de fluidos y niveles de electrolitos que podían afectar ritmo cardíaco y contractilidad, y cuidado de apoyo diseñado para minimizar los síntomas que estaban haciendo su existencia diaria cada vez más difícil e incómoda. Su equipo médico había incluido cardiólogos con entrenamiento especializado en manejo de fallo cardíaco que entendían la fisiopatología compleja de disfunción cardíaca, cirujanos cardíacos que evaluaron su aptitud para intervenciones avanzadas como dispositivos de asistencia ventricular o trasplante cardíaco, y médicos de cuidado paliativo que trabajaron colaborativamente con los especialistas cardíacos para proporcionar tratamiento comprensivo mientras ayudaban a Jonathan y su familia a entender las limitaciones de intervención médica para su condición avanzada y la importancia de enfocarse en calidad de vida en lugar de prolongar supervivencia a cualquier costo.
Amanda había sido la enfermera primaria de Jonathan durante sus 2 semanas finales, proporcionando el tipo de cuidado de enfermería cardiovascular intensivo que se enfocaba en manejo de síntomas a través de administración cuidadosa de medicamentos y monitoreo, educación familiar sobre fallo cardíaco y opciones de cuidado de fin de vida, y medidas de consuelo diseñadas para mantener su dignidad y calidad de vida durante la transición de tratamiento agresivo dirigido a prolongar vida a cuidado paliativo, enfocado en asegurar confort y apoyo emocional durante sus días finales. Su relación con Jonathan había sido caracterizada por respeto mutuo y afecto genuino que se desarrolló a través de interacciones diarias, involucrando no solo cuidado médico, sino conversaciones sobre sus experiencias de vida, preocupaciones sobre el futuro de su familia y sus luchas para aceptar la realidad de su diagnóstico terminal mientras mantenía esperanza por cualquier tiempo que quedara con las personas que más amaba en el mundo. La familia de Jonathan había incluido su esposa de 51 años, Margaret Hayes, que había mantenido una vigilia constante al lado de su cama durante toda su hospitalización, a pesar del costo físico y emocional de ver el declive gradual de su compañero de vida hacia la muerte, durmiendo en una silla reclinable incómoda al lado de su cama y comiendo comidas irregulares de la cafetería del hospital, mientras trataba de mantener su propia salud y estabilidad emocional durante el periodo más difícil de su matrimonio. Sus 2 hijos adultos, Robert y Patricia Hayes, habían viajado desde estados distantes donde habían establecido sus propias carreras y familias, tomando ausencia extendida de sus responsabilidades de trabajo para proporcionar apoyo durante la enfermedad final de su padre y para ayudar a su madre lidiar con los desafíos prácticos y emocionales de perder a la persona que había sido el centro de su vida familiar por más de 5 décadas. El enfoque de la familia hacia la crisis médica de Jonathan había sido caracterizado por unidad y comunicación abierta, que demostró la fuerza de relaciones construidas durante años de experiencias compartidas, apoyo mutuo durante dificultades previas y amor genuino que trascendía el miedo y duelo que naturalmente acompañaban enfermedad terminal. Habían participado activamente en toma de decisiones médicas, haciendo preguntas reflexivas sobre opciones de tratamiento y pronóstico, mientras mantenían expectativas realistas sobre la condición de Jonathan y la probabilidad de recuperación de fallo cardíaco avanzado que había progresado más allá del punto donde intervención médica podía restaurar función cardíaca normal o extender significativamente su expectativa de vida. Margaret Hayes había sido una maestra de primaria retirada que había conocido a Jonathan cuando ambos eran estudiantes universitarios estudiando educación en una universidad pequeña en su estado natal, donde se habían enamorado no solo entre ellos, sino con sueños compartidos de construir una vida juntos basada en respeto mutuo, valores comunes y compromiso con familia y comunidad que los sustentaría a través de cualquier desafío que la vida pudiera presentar. Su matrimonio había sido construido sobre valores compartidos de trabajo duro, devoción familiar, servicio comunitario y respeto mutuo que los había sostenido a través de décadas de criar hijos, construir carreras en educación y construcción, y crear una vida juntos en el mismo pueblo pequeño donde ambos habían crecido y donde sus familias extendidas aún vivían, proporcionando una red de apoyo que había hecho su matrimonio largo tanto estable como satisfactorio. Los hijos adultos de la pareja, Robert y Patricia Hayes, ambos habían establecido carreras exitosas en otros estados, pero habían mantenido relaciones cercanas con sus padres a través de visitas regulares, conversaciones telefónicas y vacaciones compartidas que habían mantenido a la familia conectada a pesar de distancias geográficas que prevenían interacción diaria.
Robert trabajaba como ingeniero civil en Colorado, donde se había mudado después de escuela graduada para aprovechar oportunidades en desarrollo de infraestructura, mientras Patricia se había convertido en trabajadora social en Oregon, atraída a ayudar familias navegar desafíos médicos y sociales similares a aquellos que su propia familia ahora enfrentaba durante la enfermedad terminal de su padre. Ambos hijos habían hecho sacrificios significativos para estar presentes durante las semanas finales de su padre, con Robert arreglando ausencia extendida de un proyecto de construcción mayor y Patricia transfiriendo temporalmente su carga de casos a colegas para que pudieran enfocarse en necesidades familiares durante este período crítico. Su presencia había proporcionado apoyo emocional adicional, tanto para Jonathan como para Margaret, mientras ayudaba a coordinar arreglos prácticos relacionados con cuidado de fin de vida, planificación funeraria y los asuntos legales y financieros que necesitarían atención después de la muerte de Jonathan, incluyendo liquidación de patrimonio, reclamos de seguro y decisiones sobre arreglos futuros de vida de Margaret. La decisión de transicionar a Jonathan a cuidado de Consuelo había sido hecha colaborativamente entre su equipo médico y familia después de discusiones extensas sobre su pronóstico, calidad de vida y metas de tratamiento que balancearon su deseo de mantenerlo vivo con reconocimiento de que tratamiento agresivo adicional causaría más daño que beneficio, prolongando su sufrimiento sin ofrecer esperanza realista para recuperación significativa o mejoramiento en su condición. La transición había involucrado descontinuar medicamentos que ya no eran beneficiosos, como drogas que apoyaban su presión sanguínea, pero causaban efectos secundarios incómodos, incluyendo náusea y confusión, mientras mantenía intervenciones enfocadas en manejo del dolor, confort respiratorio y apoyo emocional para Jonathan y su familia durante sus días finales de vida. Amanda había estado presente durante muchas de las conversaciones difíciles entre el equipo médico de Jonathan y su familia, mientras habían procesado la realidad de su diagnóstico terminal y tomado decisiones sobre sus metas de cuidado que requerían que aceptaran que la muerte era inevitable y que su enfoque debería cambiar de luchar la enfermedad a asegurar su confort y dignidad durante el proceso de morir. Su papel había incluido proporcionar información clínica sobre su condición en términos que miembros de la familia podían entender sin abrumarlos con detalles técnicos, facilitar comunicación entre miembros de la familia y médicos cuando terminología médica u opciones de tratamiento eran confusas o emocionalmente abrumadoras, y ofrecer apoyo emocional durante discusiones que requerían que la familia confrontara sus peores miedos y tomara decisiones sobre cuidado de fin de vida que ninguna familia quiere enfrentar. Los días finales de Jonathan habían sido marcados por su preocupación consistente por el bienestar emocional de su familia y su deseo de asegurar que serían capaces de lidiar con su muerte y continuar sus vidas de maneras que honraran su memoria mientras les permitía encontrar felicidad y satisfacción sin su presencia física y protección. Sus conversaciones con Amanda durante horas nocturnas silenciosas, cuando medicamento para dolor le permitía periodos de claridad y comodidad reducida, habían enfocado a menudo en sus preocupaciones sobre la habilidad de Margaret para vivir independientemente después de 51 años de matrimonio, durante los cuales había manejado la mayoría de asuntos financieros y responsabilidades de mantenimiento del hogar, y la capacidad de sus hijos para apoyar a su madre mientras manejaban su propio duelo y responsabilidades familiares en estados lejos de su hogar de la infancia, donde Margaret estaría enfrentando viudez sola, excepto por vecinos y amigos de la iglesia que se preocupaban por su bienestar, pero no podían proporcionar el apoyo emocional diario que había caracterizado su matrimonio con Jonathan. «Sigo pensando en cosas que no he terminado», había confiado Jonathan a Amanda durante una de sus conversaciones nocturnas, cuando dolor y ansiedad habían hecho difícil para él dormir a pesar del manejo óptimo de medicación diseñado para mantenerlo cómodo.
proyectos alrededor de la casa que Margaret necesitará ayuda con, asuntos financieros que debería haber organizado mejor para que no tenga que lidiar con papeleo complicado durante su duelo, y conversaciones con los niños que quería tener antes de morir sobre historia familiar y valores que quiero que pasen a sus propios hijos, pero nunca me decidí a discutir porque pensé que teníamos más tiempo juntos. Amanda había proporcionado tranquilidad sobre la fuerza y resistencia de su familia, mientras reconocía sus preocupaciones legítimas sobre asuntos prácticos que necesitarían atención después de su muerte, entendiendo que personas moribundas a menudo se preocupaban más por el bienestar de sus sobrevivientes que por su propio confort durante las etapas finales de enfermedad terminal. Su experiencia de enfermería con pacientes moribundos y sus familias le había enseñado que las personas a menudo necesitaban abordar asuntos inacabados y preocupaciones no resueltas antes de que pudieran aceptar muerte pacíficamente, y había ayudado a Jonathan a identificar maneras de completar conversaciones importantes y arreglos durante su tiempo restante, mientras conservaba su energía limitada para las interacciones y decisiones más esenciales. Los asuntos prácticos que preocupaban a Jonathan habían incluido cuentas financieras que necesitaban transferirse al nombre de Margaret o establecerse con pagos automáticos para prevenir interrupción de servicios esenciales, pólizas de seguro que requerían actualizaciones de beneficiario y procedimientos de reclamos que Margaret necesitaría entender, problemas de mantenimiento del hogar que requerirían atención profesional después de su muerte, incluyendo servicio del sistema de calefacción y reparaciones del techo que había estado planeando abordar, y posesiones personales que quería distribuir entre miembros de la familia según sus deseos, en lugar de dejar estas decisiones a sus sobrevivientes durante su duelo, cuando podrían no recordar sus preferencias o entender el valor sentimental de artículos particulares. Amanda había ayudado a coordinar visitas de una trabajadora social que se especializaba en planificación de fin de vida y podía asistir con arreglos financieros y legales, y un capellán que podía proporcionar guía espiritual, mientras ayudaba a Jonathan a abordar sus preocupaciones sobre asuntos prácticos que estaban creando ansiedad durante sus días finales. Estas consultas habían sido programadas durante tiempos cuando Jonathan se sentía más alerta y cómodo, permitiéndole participar activamente en discusiones sobre arreglos que proporcionarían seguridad y apoyo para su familia después de su muerte. Pero Jonathan también había expresado preocupaciones espirituales sobre morir, que iban más allá de arreglos prácticos, incluyendo preguntas sobre lo que pasaría con su conciencia después de la muerte y si sería capaz de mantener alguna forma de conexión con su familia después de que su vida física terminara y su cuerpo fuera enterrado en el cementerio donde sus padres y abuelos ya estaban descansando. Su trasfondo religioso había proporcionado algo de confort sobre vida eterna y reunión con parientes fallecidos, pero había luchado con incertidumbre sobre la naturaleza específica de la existencia del más allá, y si la muerte lo separaría completamente de las personas que más amaba en el mundo, haciéndolo imposible para continuar preocupándose por su bienestar o proporcionar cualquier forma de guía o protección. El trasfondo cultural de Amanda la había preparado para discutir aspectos espirituales del morir con pacientes que necesitaban procesar sus miedos y esperanzas sobre la muerte, basándose en las enseñanzas de su abuela sobre la muerte como una transición en lugar de un final, mientras respetaba las creencias individuales de Jonathan y preocupaciones sobre lo que podría esperarlo más allá de la existencia física. Su enfoque había enfatizado que el amor y las relaciones de cuidado creaban lazos que podían trascender la muerte física, mientras reconocía que incertidumbre sobre existencia del más allá era normal y comprensible para personas enfrentando su propia mortalidad y la separación final de todos y todo lo que había dado significado a sus vidas. La muerte de Jonathan había ocurrido pacíficamente durante las horas tempranas de la mañana de un miércoles,
con su familia presente alrededor de su cama y Amanda proporcionando cuidado de consuelo para asegurar que sus momentos finales fueran tan gentiles y dignos como posible para alguien que había vivido una buena vida y estaba rodeado por personas que lo amaban profundamente y llevarían adelante su memoria y valores mucho después de que su presencia física ya no fuera parte de sus vidas diarias. Su transición de vida a muerte había sido gradual y pacífica, con su respiración volviéndose más lenta y superficial durante el curso de varias horas, hasta que finalmente paró, mientras Margaret sostenía su mano y sus hijos proporcionaron apoyo emocional entre ellos y su madre durante el momento más difícil de sus vidas, marcando el final de la existencia terrenal de Jonathan y el comienzo de su viaje de duelo. El pronunciamiento médico de la muerte de Jonathan había sido hecho por la doctora Patricia Wilson a las 11:32 de la noche, siguiendo protocolos estándar que incluían verificación de signos vitales ausentes usando tanto monitoreo electrónico como examinación física, completación de documentación requerida que satisfaría requisitos legales para certificación de muerte y permitiría que arreglos funerarios procedieran, y notificación de personal apropiado sobre la muerte, incluyendo el supervisor de morgue que coordinaría preparación del cuerpo y almacenamiento según políticas hospitalarias y deseos familiares. Amanda había asistido con cuidado post-mortem, ayudando a preparar el cuerpo de Jonathan para transporte a la morgue hospitalaria según procedimientos establecidos que aseguraban dignidad y respeto por el fallecido mientras acomodaba los deseos de la familia para visitas finales, rituales espirituales y arreglos funerarios que honrarían su memoria y proporcionarían confort a sus sobrevivientes. El proceso de cuidado post-mortem había involucrado remover equipo médico, incluyendo monitores cardíacos y líneas intravenosas que ya no se necesitaban. Limpiar y posicionar el cuerpo de Jonathan en una apariencia pacífica que proporcionaría confort a su familia durante sus visitas finales, y coordinar con personal de morgue para asegurar que la transferencia sería manejada con dignidad y respeto apropiados. Amanda había tomado cuidado particular para asegurar que Jonathan apareciera cómodo y en paz, entendiendo que las memorias finales de su familia sobre su apariencia física serían importantes para su procesamiento de duelo y sanación emocional en las semanas y meses que siguieran su muerte. El transporte a morgue había sido programado para la 1:15 de la mañana, permitiendo tiempo suficiente para que la familia dijera sus adioses finales mientras aseguraba que el cuerpo sería almacenado apropiadamente antes de que las actividades del día siguiente comenzaran en otras partes del hospital. Personal hospitalario había coordinado la logística mientras a la familia Hayes se le daba tiempo privado para adioses finales y cierre emocional con su esposo y padre, cuya presencia física pronto sería removida de sus vidas para siempre, aunque su memoria e influencia continuarían moldeando sus decisiones y relaciones por años venideros. Amanda había verificado personalmente que el cuerpo de Jonathan había sido preparado apropiadamente según protocolos hospitalarios, identificado con etiquetas apropiadas y documentación que prevendría cualquier confusión sobre su identidad, y transferido a personal de morgue que mantendría custodia hasta que arreglos de casa funeraria pudieran completarse según las preferencias de la familia y requisitos religiosos. La documentación había incluido certificados de muerte, registros médicos y efectos personales que serían necesarios para arreglos funerarios y liquidación de patrimonio, asegurando que todo el papeleo necesario fuera preciso y completo para prevenir retrasos o complicaciones durante el periodo de duelo de la familia.
Pero a las 3:47 de la mañana, aproximadamente 4 horas y 15 minutos después de que el cuerpo de Jonathan había sido transportado a la morgue del sótano y asegurado en almacenamiento refrigerado, según protocolos estándar diseñados para preservar cuerpos hasta que arreglos funerarios pudieran completarse, Amanda había observado a él caminando por el corredor de la unidad cardíaca con la marcha familiar y la postura que había llegado a conocer durante sus 6 semanas de hospitalización. Su apariencia había sido idéntica a sus memorias de cuidarlo durante sus días finales, incluyendo la bata hospitalaria que había estado usando cuando murió, la postura ligeramente encorvada que había resultado de su condición cardíaca y reposo en cama prolongado, e incluso la manera particular en que sostenía su mano izquierda cuando estaba pensando en algo que le preocupaba o requería su atención. La primera reacción de Amanda había sido asumir que estaba experimentando alucinaciones relacionadas con estrés, duelo o agotamiento emocional, de proporcionar cuidado de fin de vida a un paciente con quien había formado una relación profesional fuerte durante el curso de 6 semanas de cuidado de enfermería intensivo que había involucrado no solo tratamiento médico, sino conexión personal genuina y respeto mutuo. Su educación de enfermería había incluido información sobre los efectos psicológicos de cuidar pacientes moribundos, y entendía que proveedores de cuidado de la salud podían experimentar varias formas de angustia emocional siguiendo muertes de pacientes, particularmente cuando habían proporcionado cuidado intensivo durante periodos extendidos y habían desarrollado afecto genuino por pacientes y sus familias que habían confiado en ellos con sus momentos más vulnerables. Pero la presencia fantasma de Jonathan había sido demasiado clara y detallada para desestimar como alucinación relacionada con estrés o pensamiento deseoso que podría ocurrir cuando duelo interfería con percepción normal y procesamiento cognitivo. Amanda podía observar características físicas específicas que recordaba de su apariencia viviente, incluyendo la manera en que movía sus manos cuando estaba pensando en algo importante, sus expresiones faciales distintivas que transmitían tanto inteligencia como bondad, aún durante periodos de incomodidad física, e incluso la manera particular en que ajustaba su bata hospitalaria cuando estaba incómodo o ansioso sobre su condición médica o preocupaciones familiares que lo preocupaban durante su hospitalización. La figura fantasma se había movido a través de la unidad cardíaca con propósito aparente y familiaridad, navegando alrededor de obstáculos como carritos de equipo y muebles con la misma atención cuidadosa a la seguridad que había mostrado durante su hospitalización viviente, cuando ocasionalmente había sido capaz de caminar distancias cortas con asistencia de enfermería. Su comportamiento había sugerido intención consciente y conciencia de su ambiente, en lugar del vagabundeo aleatorio que podría caracterizar a alguien que estaba confundido o desorientado por efectos de medicación o el ambiente hospitalario desconocido que podía ser abrumador para pacientes ancianos lidiando con condiciones médicas serias. El entrenamiento profesional de Amanda había enfatizado la importancia de observación precisa y evaluación sistemática cuando eventos inusuales ocurrían que podrían afectar seguridad de pacientes u operaciones de unidad, y aplicó estos mismos principios para documentar y analizar la presencia aparente de Jonathan, a pesar de la imposibilidad obvia de la situación, según entendimiento médico convencional. Su respuesta había sido documentar el incidente cuidadosamente mientras buscaba explicaciones racionales para lo que estaba observando, aunque también había estado preparada para considerar factores culturales y espirituales que podrían ser relevantes para entender la situación, basándose en las enseñanzas de su abuela sobre muerte y presencia espiritual que habían moldeado su visión del mundo desde la infancia. Su investigación de seguimiento había incluido verificación de que el cuerpo de Jonathan permanecía en la morgue donde había sido transportado antes en la noche,
confirmación de que ningún otro paciente con apariencia similar estaba actualmente hospitalizado en la unidad cardíaca y revisión de procedimientos de seguridad para determinar si alguien más podría haber presenciado la presencia fantasma o podía proporcionar explicaciones alternativas para lo que había observado. También había verificado con el supervisor de enfermería para asegurar que ningún error había sido hecho en documentación o identificación de paciente que podría explicar la discrepancia aparente entre la muerte documentada de Jonathan y su presencia observada en el corredor de la unidad cardíaca. El supervisor de morgue había confirmado que el cuerpo de Jonathan estaba presente y apropiadamente almacenado según protocolos estándar para pacientes fallecidos, con etiquetas de identificación apropiadas y documentación que verificaba su identidad y las circunstancias de su muerte. Los procedimientos de almacenamiento habían sido seguidos correctamente según políticas hospitalarias establecidas y no había indicación de que su cuerpo había sido perturbado o removido de la instalación desde su llegada de la unidad cardíaca. El sistema de seguridad de la morgue había registrado ningún acceso no autorizado y el personal responsable por operaciones nocturnas había observado ninguna actividad inusual que podría explicar cualquier confusión sobre identidad o ubicación de paciente. La doctora Wilson había sido consultada sobre el reporte de Amanda y había proporcionado perspectiva médica sobre los factores psicológicos que podrían contribuir a proveedores de cuidado de la salud experimentando perturbaciones perceptuales, siguiendo muertes de pacientes, basándose en su carrera de 20 años en cardiología, que había incluido numerosos casos donde enfermeras y médicos habían reportado experiencias inusuales después de perder pacientes con quienes habían desarrollado relaciones terapéuticas fuertes. Su experiencia clínica le había enseñado que el estrés de trabajar con pacientes moribundos podía a veces crear síntomas psicológicos que se sentían muy reales para la persona experimentándolos, aunque representaran manifestaciones de duelo y procesamiento emocional en lugar de actividad sobrenatural actual. No es inusual para proveedores de cuidado de la salud experimentar reacciones de duelo después de muertes de pacientes, particularmente cuando hemos proporcionado cuidado intensivo durante periodos extendidos y hemos formado conexiones emocionales genuinas con pacientes y sus familias, había explicado la doctora Wilson cuando Amanda trajo sus preocupaciones sobre la presencia aparente de Jonathan a su atención durante su discusión de su caso. El estrés de trabajar con pacientes moribundos puede a veces crear síntomas psicológicos que incluyen imágenes mentales vívidas, experiencias auditivas e incluso fenómenos visuales que parecen muy reales, pero son realmente manifestaciones de nuestro propio procesamiento emocional de pérdida y duelo, en lugar de evidencia de actividad sobrenatural. Pero el trasfondo cultural de Amanda y experiencias personales la habían convencido de que la presencia fantasma de Jonathan representaba algo más allá de reacción psicológica a su muerte, basándose en las enseñanzas de su abuela sobre espíritus que permanecían conectados a preocupaciones terrenales cuando morían antes de completar trabajo importante o resolver apegos emocionales significativos que los prevenían de seguir adelante a cualquier existencia que los esperara después de que la vida física terminara. Su entendimiento de la sabiduría espiritual de Rosa había proporcionado un marco para interpretar la presencia aparente de Jonathan como actividad espiritual genuina, en lugar de alucinación relacionada con duelo o perturbación perceptual inducida por estrés que podría requerir consejería profesional o medicación para resolver. Su decisión de abordar la presencia fantasma de Jonathan directamente había sido basada en su entendimiento de su personalidad y preocupaciones que habían sido reveladas a través de semanas de cuidado de enfermería intensivo, combinado con su conocimiento cultural sobre maneras apropiadas de comunicarse con espíritus que podrían necesitar guía sobre aceptar muerte y liberar sus apegos a vida terrenal que estaban previniendo que completaran su transición al reino espiritual.
Su enfoque había enfatizado respeto por su existencia continuada como ser consciente, mientras proporcionaba guía gentil sobre completar su transición de vida física a cualquier reino espiritual que lo esperara más allá de los límites de intervención médica y cuidado familiar que habían definido su existencia durante su hospitalización. Señor Hayes, había dicho Amanda silenciosamente cuando observó después su presencia fantasma en el corredor de la unidad cardíaca durante sus rondas aproximadamente a las 4:15 de la mañana, hablando en el mismo tono respetuoso que había usado durante su hospitalización viviente. Sé que todavía estás aquí, y entiendo que estás preocupado por Margaret y los niños y todas las cosas que sientes que no terminaste antes de morir. Pero moriste pacíficamente anoche con tu familia presente, y saben que los amas más que cualquier cosa en el mundo. Van a estar bien sin ti, y necesitas soltar tus preocupaciones sobre ellos para que puedas descansar y seguir adelante a lo que sea que venga después en tu viaje espiritual. La respuesta había sido inmediata y profunda, con la figura fantasma de Jonathan pausando en su movimiento hacia el ascensor y volteando para enfrentar a Amanda con una expresión de gratitud y reconocimiento que transmitía su conciencia de sus palabras y su apreciación por su entendimiento de sus preocupaciones continuadas sobre el bienestar de su familia. Su presencia espiritual había parecido reconocer su comunicación, mientras también transmitía ansiedad continuada sobre asuntos prácticos que creía requerían su atención antes de que pudiera aceptar muerte y moverse más allá de preocupaciones terrenales que lo mantenían espiritualmente apegado al mundo físico donde su familia aún vivía y necesitaba su protección y guía. Pero la presencia fantasma de Jonathan también había comunicado ansiedad continuada sobre asuntos prácticos que creía requerían su atención antes de que pudiera aceptar muerte y moverse más allá de preocupaciones terrenales que lo mantenían espiritualmente apegado al mundo físico, donde su familia continuaba enfrentando desafíos que se sentía responsable de abordar. Su conciencia espiritual parecía retener la misma personalidad cariñosa y sentido de responsabilidad que había caracterizado su existencia viviente, haciéndolo difícil para él liberar sus instintos protectores respecto al bienestar futuro de su familia y su papel como su proveedor y protector, aun cuando su muerte física había terminado su habilidad para cumplir estas responsabilidades a través de medios convencionales. La comunicación de seguimiento de Amanda con el espíritu de Jonathan había involucrado abordar sus preocupaciones específicas sobre la habilidad de Margaret para manejar asuntos prácticos después de su muerte, tranquilizándolo de que sistemas de apoyo apropiados estaban en lugar para ayudarla a navegar problemas financieros, legales y de mantenimiento que surgirían durante su ajuste a viudez. Su experiencia de enfermería con apoyo familiar durante duelo la había preparado para entender los tipos de asistencia práctica que cónyuges sobrevivientes necesitaban durante la transición difícil de vida casada a existencia individual, particularmente cuando el cónyuge fallecido había manejado la mayoría de responsabilidades financieras y domésticas durante su matrimonio, dejando al sobreviviente aprender nuevas habilidades durante un período de duelo intenso y vulnerable.